maravillaban de la doctrina del Señor, porque ya no eran los mandamientos de Moisés. Todo esto termina en una explosión dada por nuestro Señor. Después de que ninguno podía hacerle frente, y esto es necesario como fundamento a lo que vamos a enseñar. Después de que ninguno de los más sabios que habían torcido la ley, que habían cambiado la ley, que habían establecido cargas pesadas al pueblo, y aunque a usted no le guste lo que yo le voy a decir en este momento, el mayor énfasis de los fariseos, de la casa de Gilel, de la casa de Shammai, de la casa de los herodianos, de los todos, el énfasis de ello, amado hermano, aunque usted no lo crea, era el tributo del diezmo. El tributo del diezmo era lo más importante para ellos. Usted puede buscar, puede ir a la historia, usted puede investigar, yo no tengo tiempo para dar eso aquí, pero el tributo del diezmo era la principal razón de ser de ellos. Eso era su principal énfasis. Hay que hilar muy fino en la narrativa de Mateo para usted encontrar esto. Y usted va a ver ahora al final qué relación tiene esto que yo le estoy diciendo con lo que vamos a decir al final en la exhortación. Nosotros venimos aquí a edificar, nosotros no venimos a otra cosa. Escuchen muy bien. Después de que Jesús se enfrenta a todos ellos, algunos se maravillaban de lo que él enseñaba, todos, inclusive los propios saduceos que no creían en la resurrección, según Mateo 22-23, los propios saduceos que no creían en la resurrección, usted se fija en el versículo 33, Mateo 22-33, dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y finalmente el último ataque en ese recorrido en el templo lo recibe Jesús por parte de los fariseos. Los fariseos primero estuvieron con el Sanedrín en el primer choque. Después enviaron a los herodianos a ver si los herodianos podían tentarle a Jesús con alguna palabra. Después de los herodianos vinieron los saduceos y el pueblo comenzaba a admirarse de la doctrina de Jesús porque todo lo que trataban de decirle no le podían atrapar ni tentar en nada. A Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Usted sabe por qué lo decían y lo necesito aclarar hoy? Cada vez que usted veía estas preguntas, la mayoría de las veces la intención, igual que pasó en Mateo 19 cuando le preguntaron sobre el divorcio. Lo mismo que pasó en Mateo 19 cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, pasó en casi todas las intervenciones de ellos. Ellos querían saber si Jesús hablaba porque su capacidad era innegable, su superioridad era innegable, su doctrina era superior. Todos quedaban mudos, no podían decirle nada al Señor. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Yo también les tengo una pregunta. ¿Quién envió a Juan, Dios o los hombres? Y cómo Jesús les responde y ellos no tienen palabra para decirle y le tienen que decir, no, nosotros no sabemos. Entonces Jesús responde, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Los herodianos preguntan si había que pagar tributo o no había que pagar tributo a César y Jesús le responde con esa gran palabra, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los saduceos preguntaron si la resurrección era o no era. Entonces viene la tremenda respuesta de Jesús cuando dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, hablando de que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era Dios de no era Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ese es el recorrido. Yo le estoy mostrando un contexto completo de esto, amado hermano. Usted lo puede ver con toda su calma. Finalmente en el versículo 46 de Mateo 22 dice así, y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué yo le muestro esto? Porque ahora yo le voy a presentar un ejemplo con el apóstol Pablo, donde Pablo, utilizando esa misma poderosa fortaleza doctrinal de superioridad en el sentido del evangelio de la cruz, el evangelio que anuncia al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Pablo hace lo mismo, presenta un cuadro paralelo a esto que yo les estoy presentando. Jesús calla la boca de todos esos cuatro poderosos grupos. Ninguno se pudo levantar más nunca a decirle nada. Por esa razón, usted tiene que comprender
lo grande de la respuesta de Jesús en Mateo 23. Léalo conmigo, por favor. Mateo 23, 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En el koiné, en el original koiné, hablando del griego koiné, que es el griego común, en el koiné no aparece la palabra silla, no aparece la palabra en la cátedra de Moisés. En el koiné aparece la palabra la silla. ¿Por qué aparece la palabra silla en el original en vez de la cátedra? Viene siendo lo mismo, la ley. Pero no solo se estaba refiriendo Jesús a la ley. Jesús se estaba refiriendo a la silla literal donde Moisés se sentaba para juzgar las cosas del pueblo de Dios, las cosas del pueblo de Israel. En esa silla fue que lo encontró su suegro Jetro a Moisés y le dijo, si no delegas, vas a morir. Y es donde convoca a los 70 ancianos para ayudar. En esa silla que existen fotografías de esa silla porque fueron encontradas esas sillas ahora, Jesús lo que le está diciendo a los fariseos, que ustedes se sientan pretendiendo tener la autoridad de juzgar qué es bueno y qué es malo sobre el pueblo. Lo que Jesús le está diciendo en el versículo 1 y 2 de Mateo 23 era ustedes se sienten en la misma capacidad de Moisés de juzgar e imponer lo que es bueno y lo que no es bueno. Eso es lo que quiere decir el koiné en el versículo 2 de Mateo 23, cuando dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Pero para enseñanza hermenéutica tenga presente que el versículo 4 marca todo el desarrollo de Mateo 23 tiene que ver con el versículo 4. Vamos a leerlo, Mateo 23, 4. Jesús diciendo, porque atan cargas pesadas. ¿De quién está hablando? De los fariseos y escribas que se sentaban en la cátedra de Moisés. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Me encantaría explicar esto de las filacterias ensanchadas y los flecos, pero no hay tiempo. El tiempo es mi enemigo aquí en este programa. Todo el desarrollo de Mateo 23, Jesús está dando una reprensión en cuanto a toda la mala práctica, la imposición de hombre, mandamientos de hombre establecidos por ellos, creyéndose jueces, creyéndose ellos Moisés. Habían establecido leyes, normas, estatutos que se habían convertido en cargas pesadas para el pueblo. Después de que Jesús calla la boca de estos 4 grupos, termina diciendo uno de los pasajes más poderosos, más duros, más fuertes de todo el evangelio. No va a encontrar un pasaje más duro que este, amado hermano. Todo lo que usted va a leer allí, nunca lo saque de su contexto. Todo está colocado en la categoría de carga pesada. Lo que usted lee en Mateo 23 no es una felicitación. Jesús no está estableciendo doctrina. Jesús está reprendiendo en un solo sermón a los 4 grupos que yo les acabo de mencionar. Sanedrín, fariseos, saduceos, herodianos, todos están metidos aquí. Nunca vea este texto, este pasaje como algo que nosotros vamos a sacar doctrina de aquí. Es una reprensión después de que calla la boca a los 4 grupos. Y cuando usted coloca este contexto y este principio hermenéutico, usted va a entender todo lo que Jesús dice aquí. Absolutamente todos. Usted va a entender por qué Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibís mayor condenación. Cuando usted lee el koiné de esto, usted se da cuenta
que lo que hacían los fariseos casi era un tipo de indulgencia. Prácticamente lo que se establece con Constantino, la religión falsa del catolicismo romano, una especie de ecumenismo desde que comenzó, copiaron prácticamente las mismas prácticas que tenían algunos fariseos y saduceos. ¿Usted sabe qué quiere decir el 14 cuando habla de las viudas? Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Entendiendo el coineo, usted se da cuenta que los fariseos vendían oraciones como un tipo de indulgencia. Cuando había un fallecido dentro del pueblo de Israel, ellos pretendían decirle a las viudas que por medio de su oración aquel fallecido no iba a recibir condenación del otro lado. Esto es lo que quiere decir el coiné en el 14. Usted va a entender por qué Jesús les demuestra a los fariseos que para ellos era más importante el oro del templo y la ofrenda del altar que se blasfemara o que se jurara por el templo. Eso usted lo va a encontrar en Mateo 23 del 16 al 22. Y cuando usted llega al 23, donde dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, no es una felicitación, tampoco está estableciendo doctrina. Lo que Jesús está diciendo, que de la menta, el eneldo, ¿qué es el eneldo? Y el comino. Usted sabe que esas tres semillas son especies, son polvo. Esas semillas cuando se pulverizan son especies. Jesús le está diciendo que hasta de lo más mínimo ellos quieren sacar y extraer el diezmo, pero se desocupan de lo más importante, la misericordia y la fe. Él está diciendo, ustedes se ocupan de estas cositas y extraen del pueblo eso mínimo que les traen, lo mínimo que el pueblo se gana, de eso les sacan el diezmo, de eso les sacan la ofrenda. Y ellos entendieron que Jesús estaba reprendiendo duramente. Y en el 24 lo confirma aún más. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora vamos a pasar, por favor, a la otra parte de esto. Nunca crea que Jesús en el 23 estaba aplaudiendo a favor de los fariseos y escribas. Todo el contexto de ese texto tiene que ver con una reprensión, por decirlo así, la más dura dada por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva, después de la destrucción del templo, como les dije, se enfrentó a una avalancha porque se acabaron los sacrificios. Se acabaron los sacrificios. No había templo. ¿Para dónde iban a correr? No había templo. ¿Para qué les servía a los fariseos, saduceos la autoridad que se les había dado? ¿Para qué les servía? No tenían ninguna razón de ser. Su autoridad se basaba en todos los rituales de las costumbres y del templo. Ya no había nada que hacer. Muchos de ellos se convirtieron de forma sincera. Muchos de ellos se convirtieron solamente porque necesitaban un lugar, necesitaban un nicho, necesitaban, por decirlo de alguna manera más práctica, otra teta donde sacar leche. No todos se convirtieron sinceramente a Cristo. El problema es que estos fariseos que fueron reprendidos por nuestro Señor Jesucristo a los grupos, a todos los grupos, por eso tuve la necesidad de mostrarle que ninguno se quedó por fuera. Desde Mateo 21 hasta Mateo 23, mírelo siempre en un solo contexto. Desde que Jesús entra en el templo en el 21 hasta que Jesús sale del templo. Y es donde dice Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Jesús lleno de emociones, llorando, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. Y después les manda el discurso diciéndole que ellos se sentaban sobre la silla, la cátedra de Moisés. Esto es contexto, amado hermano, y esto es muy necesario para no sacar texto fuera de contexto. Y otra cosa, para no nosotros caer en tradiciones que no nos corresponden. Esta misma situación la enfrentaron los apóstoles, la enfrentó el apóstol Pablo. Vamos a ver lo más rápido posible Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 usted va a ver claramente
que después de la destrucción del templo y antes de la destrucción del templo, los que se iban convirtiendo tenían esa soberbia, tenían esa autoridad todavía, se sentían grandes. Ellos sentían que convirtiéndose al evangelio iban a tener otro lugar donde poder extraer. Algunos se convirtieron sinceramente, pero ellos tenían esta gran aura de grandeza, de superioridad. Y cuando se convierten, supuestamente se convierten, la influencia de ellos en el pueblo era tan grande que hubo que enfrentarse a ellos de una forma increíble. Y vamos a ir rápido porque quiero llegar a Pablo, quiero llegar a Colosenses, quiero llegar a todas las preguntas que usted se pueda tener. Vamos a tratar de tener hoy esto completo. Dice así, versículo 15, versículo 1, Hechos 15, 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahí viene una discusión entre Pablo y ellos. Sáltese por favor al versículo 5. Voy a leer solo los versículos claves. Hechos 15, 5. Mucha atención lo que vamos a leer aquí. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, repita eso, maestro. Algunos de las sectas de los fariseos que habían creído ¿a qué, hermano? Al evangelio de Cristo. Dice, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos fariseos que habían creído querían imponerse diciendo que estaba bien Cristo. Estaba bien Cristo, pero Cristo más la ley. Tenga presente, nunca se le olvide, que ellos aquí no están fraccionando la ley. Cuando ellos están pidiendo a los apóstoles en esta reunión, en este concilio, ellos no están separando y seccionando la ley, querían toda la ley. Pero cuando fueron confrontados, entonces ellos querían tomar las cositas que sí les gustaban, las cositas que sí podían ellos resultarse beneficiados. Y una de esas cosas que ellos no pretendían quitar era la circuncisión, el sabbat y el diezmo. Esa era la pelea de ellos. Esas cosas no las querían quitar, pero en el principio de esta discusión ellos querían toda la ley. Más adelante ellos querían, ok, está correcto lo que Pablo enseña y lo que los apóstoles enseñan, pero bueno, entonces queremos Cristo más algunas cosas de la ley. Y eso es lo que Pablo combate en Gálatas capítulo 1 y 2, que es donde lo vamos a mostrar ahora. Esta fue la batalla, se lo repito. La batalla principal del apóstol Pablo después de Satanás eran los judaizantes. Muy importante. De aquí, de Hechos en adelante, de Hechos 15 en adelante, no mire más a estos personajes como los judíos que enfrentó Jesús en Mateo 23. Estos de aquí en adelante hasta Gálatas, donde vamos a ver un poquito, se trata de judíos, fariseos, algunos saduceos, algunos herodianos, escribas, que creyeron, pero querían imponerse. ¿Sabe por qué se querían imponer? Porque estaban acostumbrados a dominar, a imponerse. Estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estaban acostumbrados a tener la autoridad. Estaban acostumbrados a decir cómo se hacen las cosas. Estaban acostumbrados a decir, se le puede añadir un poquito. Ellos ya lo habían hecho, amado hermano. Lo que ellos estaban queriendo hacer ahora con el evangelio de Cristo era lo mismo que venían haciendo desde los días de Ciro hacia adelante. Es decir, ellos tenían como práctica ya, no tenían ningún problema si ellos decían, hay que añadirle un poquito, si no tiene nada de malo, hay que apretarlos un poquito. No tiene nada añadir esto aquí. 8:8 de Jeremías, búsquelo, tarea, 8:8 de Jeremías. Escuche, de aquí en adelante los judaizantes están tratando de hacer lo mismo que hacían antes. Sentarse en una posición de autoridad, en la silla, cátedra de Moisés, se sientan. Y como estaban acostumbrados a hacerlo, amado hermano, por eso me detuve en Mateo 23 para que usted entienda de manera minuciosa. No me interesa si no hay tiempo.
No me interesa si Hans tiene que detenerme. Juan Carlos, ya para porque ya se pasó el tiempo. Pero quiero que le quede claro esto aunque no haya tiempo. Porque la palabra habla por sí sola. Yo no estoy haciendo una interpretación personal. Lo primero que yo hago cuando hago este tipo de enseñanza es sacar mis sentimientos, mis emociones. Yo no tengo nada en contra de ningún lado. Yo estoy haciendo una exégesis bíblica del texto, estoy haciendo un contexto completo, estoy dándole historia, estoy hablando desde los días de Ciro, estoy hablando desde el primer templo, desde el segundo templo, que después sobre ese segundo templo se construye el de Herodes sobre el mismo templo y lo sacan poco a poco por las puertas. Le estoy dando historia, amado hermano. Casa de Gilel, casa de Shammai, herodianos, saduceos. Yo le estoy dando detalles. Por favor, tomen en cuenta que aquí nosotros no estamos emocionados en contra de A o B. Que me guarde el Dios si yo en algún momento me pongo en el lado A o en el lado B. Que me guarde el Señor. Yo estoy haciendo una exégesis completa, detallada, contextual e histórica de lo que yo les estoy diciendo, sacando mis emociones, porque no tengo nada en contra de nadie. Absolutamente nada, pero tengo todo a favor de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. De Hechos 15 en adelante, usted va a ver que esos fariseos que ya estaban acostumbrados a tener posiciones de autoridad, y no hay problema si hay que añadirle un poquito, hermanos, pero los apóstoles dijeron no. Los apóstoles dijeron no. Voy a leer nuevamente Hechos 15:5. Léalo conmigo los que tienen Biblia. Los que no tienen Biblia, háganse al lado de un creyente. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, repito, que habían creído, judaizantes, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley. ¿Cuál ley, hermano? Toda. En este punto ellos insistían en toda la ley, bien Cristo, pero toda la ley. La discusión sigue y avanza. Vamos al versículo 10. El versículo 10 de Hechos 15 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis? ¿Quién está hablando aquí, hermano? Por favor, Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia de Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, hablando de los gentiles. Tenga cuidado aquí, que lo que está diciendo Pedro aquí es casi copiar y pegar. Copiar y pegar. Lo que Pedro dice en Hechos 15:10 es copiar y pegar casi de Mateo 23:4. Jesús dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, equivale a yugos, y ponen cargas sobre los hombres, equivale a yugo, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Pedro está casi copiando. ¿Por qué? Porque es la misma situación. Los que estaban en la cátedra sentados sobre la silla de Moisés querían hacer lo mismo ahora en el evangelio. Pedro dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Siga adelante, que no tengo tiempo para todo el capítulo. Versículo 19. La resolución de los apóstoles, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Versículo 24. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, convertidos, algunos que han salido de nosotros, fíjese que está hablando ya de hermanos, pero se está hablando aquí de judaizantes, el contexto se lo dijo, a los cuales no dimos orden. ¿Usted está leyendo donde yo estoy leyendo? Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de entre nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y aguardar, ¿qué cosa, hermano? La ley. No hay tiempo para más, solo quiero mostrarle que esto se vio aquí. Corra, por favor, ahora a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Eso que usted vio que comenzó allí fue el problema número 1 de Pablo después de Satanás, después de la carne. Pablo tuvo un gran problema
con todos los que se venían convirtiendo después de la muerte de Pablo en el 67. Más aún tomó fuerza toda esta cátedra, toda esta escuela que se había mezclado, que se había infiltrado. Amado hermano, después de la destrucción del templo, ellos tomaron aún mucho más fuerza, trayendo influencias judaizantes a los que creyeron al Señor. Usted va a ver este problema en todas las cartas del apóstol Pablo, todas. Muchas personas no logran comprender a qué se refería Pablo en algunas de estas cosas. En este momento, amado hermano, escúcheme bien. Nos estamos poniendo en la piel, en la mente, en los calzados o sandalias del apóstol Pablo. Haga una pausa en su espíritu, en su mente, en su corazón. Sáquese las doctrinas enseñadas por un momentito para que escuche sin que suba la guardia. No escuche esto con la guardia arriba. No, yo no estoy de acuerdo con eso. El hermano no está tomando en cuenta esto. Usted no está tomando en cuenta aquello. Tranquilo. Usted puede repetir esto y después se va a dar cuenta. Usted ahorita ponga atención, baje la guardia, ¿sí? Baje la guardia. Yo también voy a bajar la guardia. Yo le voy a mostrar la mente de Pablo. Vamos a entrar en la piel y en los calzados del apóstol Pablo. Gálatas es la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Escuchen bien, la primera carta escrita, no es Romanos, es Gálatas. Ya Pablo había sido reconocido como apóstol. Tenga presente que Pablo pasó 14 años antes de ser reconocido como apóstol. Tenga presente y apunte, no hay tiempo para desglosar. Pero en Hechos capítulo 13 todavía Pablo no era reconocido como apóstol. ¿Por qué se le reconoce ahí como apóstol? Porque el que escribe es Lucas. No hay tiempo para explicar eso, pero algún día se los enseño. Lucas, el que escribe en el año 80, es que está describiendo las cosas porque fue compañero de Pablo. Por eso Pablo ahí se le considera apóstol en el 13, tomando en cuenta el emisor, el que escribe. Pablo pasó 14 años sin que todavía se le reconociera su apostolado. Se lo reconocieron en el concilio, pero todavía seguía luchando en las iglesias, defendiendo su apostolado, razón por la cual escribe con mucha más fuerza, defendiendo su apostolado, la segunda carta a los Corintios. Una apologética completa de su apostolado. Le estoy dando contexto. Pablo se enfrentó a ese problema día tras día, noche tras noche, y en sus cárceles, mientras escuchaba cómo morían los creyentes quemados, cómo Nerón los prendía vivos y alumbraba las calles con ellos, cómo los leones devoraban casas enteras donde se hacían cultos y congregaciones. Pablo escuchando las cartas, los problemas, las situaciones, las divisiones, las infiltraciones. Pablo escribía las cartas que ahora nos dejaron el gran y poderoso testimonio del fundamento para la iglesia del Señor. En esas cárceles Pablo escribía. Y la carta de Gálatas, usted que tiene delicadeza para la lectura, fíjese la diferencia de la carta de Gálatas con la carta de Romanos, con la carta a los Efesios. Mire la calma de Pablo en Colosenses, en Filipenses, una prosa, una poesía. Pero en Gálatas, el trazo, los que entienden lo que digo, saben, el trazo del escritor se percibe, amén. El trazo del escritor se percibe. El trazo quiere decir la fuerza, la intención, la emoción que traía Pablo. El trazo de la carta de Gálatas es un trazo apresurado, concreto, contundente, y se percibe la molestia del apóstol Pablo escribiéndole a Galacia. Gálatas capítulo 1 y 2. Usted nunca más va a volver a ver Gálatas como antes, se lo aseguro en el nombre de Jesucristo. Nunca más lo va a volver a ver igual. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, hay una expresión que tiene una énfasis. En Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos con signos de admiración. Usted sabe qué significa en la gramática signos de admiración, hermano, ¿verdad que sí? Pablo estaba en alta voz dictando para que se escribiera esta carta. Oh Gálatas insensatos. Así se podría sonar eso. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad
A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Yo le hago la pregunta, amado hermano. ¿Qué hizo que Pablo escribiera esa palabra tan poderosa y tan terrible? Le voy a responder de inmediato, de lo que venimos hablando. La infiltración y la influencia de los judaizantes, repito, los que creyeron de la secta de los fariseos, de la doctrina de los fariseos, de los que se sentaban en la silla de Moisés, de los saduceos herodianos, de los algunos que todavía del Sanedrín que estaban por ahí rodando y necesitaban un nicho donde colarse. Usted va a ver a Pablo hablando de los hermanos infiltrados que se infiltraban en las iglesias para espiar acerca de la libertad que tenemos en Cristo. De ellos está hablando Pablo cuando usted vea esos trazos paulinos en las cartas. De los que se convierten. De la cátedra de Moisés, de los fariseos se convirtió. La influencia había llegado a Galacia. Escuchen, la influencia había llegado a Galacia. ¿Y por qué digo influencia y no inspiración? Porque la influencia es satánica, la inspiración es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no influencia, el Espíritu Santo inspira. Corrijamos el lenguaje de la palabra de Dios y cuando ministremos. La influencia no es de Dios. Para que el apóstol Pablo pudiese decir, oh Gálatas insensatos. Por esa expresión en el 3:1, usted se da cuenta por qué los trazos paulinos de la carta de Gálatas son trazos apresurados, trazos de celo. Pablo estaba inquieto, estaba preocupado, Pablo estaba con gran preocupación porque esta influencia que se vio en Hechos 15 había llegado a una iglesia, ya había sido fundada por el apóstol Pablo. Ya esta iglesia caminaba, ya esta iglesia funcionaba, ya esta iglesia hacía y daba frutos y llegó esta influencia y comenzaron a pervertir lo que ya se les había enseñado por el apóstol Pablo previamente. Por eso tenía que mostrarle yo a Jesús, por eso tenía que yo mostrarle Hechos capítulo 15. Gálatas, insensatos. ¿Por qué Pablo? Escuche bien, nunca más lo va a ver más, nunca lo va a ver igual, escuche bien. Para poder el apóstol Pablo hacer lo mismo que Jesús, callar las bocas, tapar las bocas. Orden que después dio de la misma forma a Tito, Tito capítulo 1. Ahora lo vamos a ver si hay tiempo. La misma orden que dio Pablo a Tito, Tito capítulo 1, por esto te mandé allá, por esto te mandé allá. Y después le habla de estos infiltrados, de los de la circuncisión. Cada vez que usted vea los de la circuncisión, está hablando de ellos. Para poder Pablo persuadir, escuchen bien el término que estoy usando, persuasión, no dar una orden, persuadir a los gálatas de dicha infiltración de los que querían Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más el sabbat, Cristo más toda la ley. Ellos no querían un pedacito de la ley, ellos querían la ley completa. Y si había que discutir algo, pues entonces escogemos esto y esto de la ley. Esta fascinación que Pablo dice en Gálatas 3:1 es lo que vemos hoy en una forma bastante similar. Pero vamos a mostrarle esto rapidito para entrar en eso en un ratitito. Escuche bien. Esta fascinación, porque cautiva. La cultura hebrea, judía cautiva, amado hermano. Todo eso da una impresión de que estamos nosotros en una cosa más pura, más santa, más de Dios. ¿Me entiende? Porque hay textos fuera de contexto que se han sacado. Y ahora le podemos mostrar los textos fuera de contexto que se han sacado. Para poder Pablo callar las bocas. Ya me pasé. Dame un segundo, dame unos minutitos más, Hans, y termino con Gálatas. Lo demás que quede para las preguntas y respuestas. Qué cosa más rara, me pasé de tiempo, ¿verdad? Eso nunca me pasa a mí. Gálatas, escuche bien. Para poder Pablo callar a los infiltrados y persuadir a la iglesia, Pablo hizo dos cosas. Escuche bien. Dos cosas muy importantes hizo Pablo. Número uno, Pablo marca claramente que él es apóstol, no de hombres ni por hombres. ¿Por qué hace este énfasis?
por los que se habían infiltrado, se hacían llamar también apóstoles. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo también marca algo muy importante en esto que va a ser para callar bocas y persuadir a los gálatas y a todas las iglesias. Pablo les recuerda en el Gálatas 1:11 que el evangelio anunciado por él, dice, no es según hombre, pues yo no lo he recibido ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, Gálatas, lo que ustedes están recibiendo, esta infiltración, es según hombre, no según lo que se les enseñó. ¿Quién os fascinó? Amén. Pablo hace dos cosas muy poderosas, ponga atención y apunte. Dos cosas poderosas hace Pablo, irrefutables, irrefutables. Dos cosas. Número uno, Pablo presenta su propio testimonio. Pablo presenta una verdad de su testimonio. Pablo está presentándose que él en el pasado era mucho más celoso de las cosas de la ley que estos que estaban influenciando a los gálatas, que estos judaizantes que querían Cristo más. Pablo decía, ellos son judíos, ellos quieren saber de la ley, ellos quieren implantar la ley, ellos quieren que sea Cristo más la ley. Ok, Pablo presenta su testimonio. Pablo dice, ellos no me llegaban a mí ni a los talones. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Pablo dice, presentando su testimonio, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, Pablo está presentando algo tremendo, tremendo. En el 19 Pablo dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo y al hermano del Señor. Pablo está presentándose primero su testimonio, que era más judío, más celoso que ellos y que los que lo influenciaban a ellos. Dos, la segunda cosa que Pablo presenta aquí. Escuchen, si esto no era suficiente para convencer, callar la boca de los que querían Cristo más la ley, para persuadir a los gálatas, Pablo ahora va un paso más arriba. Un paso más arriba en Gálatas capítulo 2. Pablo presenta que él se reunió. Usted dirá, pero ¿por qué Pablo me está hablando de Juan, de Jacobo y de Santiago en Gálatas? ¿Por qué Pablo hace esa especie de paréntesis? ¿Por qué Pablo hace un apéndice en la carta de Gálatas? ¿Qué tiene que ver Gálatas con Pedro, Jacobo y Santiago, con Juan, Santiago y Cefas? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Pablo habla de ellos aquí? Porque Pablo está presentando un segundo testimonio. Segundo testimonio era que él se reunió con tres de los apóstoles que eran considerados columnas, los que caminaron con él. A Jesús a él se le presenta, se le revela, lo lleva al tercer cielo. Pero Pablo está diciendo, en la reunión que yo tuve con Pedro, Santiago y Juan, quienes eran considerados columnas, en la reunión que yo tuve con ellos y le presenté la revelación de la gracia, del nuevo pacto, ellos reconocieron en mí que el Señor me había delegado a mí para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia. Pablo dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esta es la segunda parte de su testimonio. Pero subí según una revelación. Para no correr ni haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fue que, hermano, obligado a circuncidarse. Tome raya en eso, tómelo en cuenta, porque por eso reprende Pablo a Pedro en Antioquía. Pablo a Pedro en Antioquía. 2:11 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Escuche lo que voy a decir aquí, porque tenía Pedro
miedo de los de la circuncisión. Pedro tenía miedo de los judaizantes. Estos no eran judíos, estos eran convertidos judaizantes al cristianismo. Y esa reprensión le costó duro al apóstol Pedro. Le costó duro, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dos ejemplos poderosos. ¿Por qué Pablo usa esta técnica de escritura? Porque Pablo se está colocando a él como más celoso de la ley en los días cuando él no se había convertido a Cristo. Pablo está diciendo: yo era mucho más celoso y yo aventajaba. O sea, Pablo está diciendo: estos que los están tratando de persuadir de Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más el sábado, yo los aventajaba a ellos. Y no conforme con eso, Pablo dice: a Pedro, que caminó con Jesús, a Juan, que caminó con Jesús, a Santiago, el hermano de Jesús, cuando yo les presenté la verdad del evangelio, ¿sabes qué hicieron? Gálatas, ¿sabes qué hicieron? Dice el Señor en Gálatas 1:9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo. Ese compañerismo no era solo compañerismo, sino que aceptaron que Pablo estaba en lo correcto. Y después en Antioquía, Pablo corrige a Pedro. Este era el testimonio de Pablo. Cuando Pablo le manda esta carta a los Gálatas, amado hermano, es cuando usted comprende por qué Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién? Para no obedecer a la verdad. Para poder usted entender 3:1 de Gálatas, usted tiene que entender el contexto. ¿Por qué? Eso se llama en hermenéutica el motivo de la comunicación. A la gente no le gusta la hermenéutica, hermano, lo mío es poder. A mí todo me lo revela el Espíritu. A mí me caen como rayos en la cabeza. A mí me llegó un ángel y pucutum, me cayó en la cabeza y me reventó. Y cuando desperté, ahora resulta que esto es así. ¿Quién te lo dijo, hermano? No, me lo dijo una visión, me lo dijo un rayo, me lo dijo un sueño. No, eso no funciona así. En el evangelio de Cristo eso no funciona así. Para poder tú entender Gálatas 3:1, tú tienes que entender el motivo de la comunicación, que es lo que yo les acabo de mostrar en Gálatas capítulo 1 y Gálatas capítulo 2. Por eso usted va a entender que Pablo les dijo a ellos: no se trata de Cristo más la ley, no se trata de Cristo más el sábado. No, pero Pablo, bueno, danos un par de cositas, Pablo. Está bien, no toda la ley. Tú tienes razón, Pablo, tú tienes razón. Pero danos un par de cositas ahí. Tú sabes que nosotros nos sentábamos en la cátedra de Moisés. Tú sabes, Pablo, en los tiempos de nosotros dábamos las órdenes. Si había que añadir un poquito, yo lo añadía. Nosotros, tú sabes, ¿no? Nosotros añadíamos algunas cositas y no pasaba nada. Acuérdate, Pablo. Pablo dice: no, eso no funciona así ahora. Ahora es todo o nada. O estás en el pacto antiguo o estás en el nuevo pacto. Gálatas 3:10. Pablo les responde a ellos categóricamente diciendo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Pablo está diciendo: si tú quieres una cosita, te la tienes que llevar toda, papito. Te la tienes que llevar toda. No puede ser una. Pablo les dice claramente que todos los que quieren depender de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas. No te puedo dar una. No te puedo dar el Shabbat. No te puedo dar los días festivos. No te puedo dar la circuncisión. No te puedo dar la ley. Toda, no puedo, ni un pedacito de la ley, no te la puedo dar. ¿La quieres? Tómala, pero toda. Tienes que cumplirla toda, pero la ley no te va a justificar. Versículo 15, y ya estoy terminando en Gálatas. Hans, ya estoy terminando. Gracias, hermano, gracias. Hoy es un día especial. Hoy, Hans, es uno de esos días. Amén. Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade.
¿Qué significa eso, hermano Juan Carlos? Quiere decir que si yo hago un pacto con un ser humano, yo hago un pacto con mi hermano Hans, yo hago un pacto con cualquier ser humano acá, mortal como yo, si yo hago un pacto y ese pacto lo sellamos, lo acordamos, lo firmamos, yo y esa persona, yo y Hans, no lo podemos cambiar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. ¿Qué le está diciendo Pablo a los gálatas y a los judaizantes? Pablo le está diciendo que si el pacto hecho por dos hombres no se le puede añadir nada, ¿cuánto más? ¿Cuánto más el pacto del Señor Jesucristo, Jesús el Salvador, Jesús el Hijo de Dios, el Cordero Santo, inmolado en la cruz, cuando hizo pacto con el Padre? A ese pacto nadie le añade ni le quita. Si al pacto de hombres no se le puede hacer, ¿cuánto más al pacto de la cruz? No hay tiempo para mucho más, amado hermano. No hay tiempo para mucho más. Solamente un poquito. ¿Por qué? Un poquito más. Tito capítulo 1. Y con esto termino. Les prometo que con esto termino. Dicen que cuando un predicador dice que le falta poco es porque le falta una hora. Dicen así, yo no sé. Debe ser verdad. Y que hermano, ya estoy terminando, que está empezando. Escuchen esto. Tito es el discípulo más duro de Pablo. Hermano, pero si le escribió 2 cartas a Timoteo, ¿cómo usted dice eso, hermano? Timoteo tenía ciertas debilidades. Pero Tito, a sus hijos, ¿cuál es el que tiene más obediencia y fuerza? ¿El que usted le dice las cosas una vez o el que se la tiene que repetir 2 y 3 veces? El que se la tiene que decir una vez, el que está clarito, el que va a hacerlo a la primera, ¿verdad? Por eso aquí a Tito se le escribe una sola vez. Además, los historiadores confirman de que Tito era duro. Mire lo que le mandan a hacer a Tito, discípulo de Pablo. Ya Pablo en sus cárceles. Mire lo que le mandan a hacer a Tito. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sabe qué significa ancianos aquí? Presbiterio. ¿Sabe por qué era necesario establecer un presbiterio? Yo hablé hace poco del presbiterio, lo necesario del presbiterio, que haya un conjunto de ancianos. ¿Sabe por qué la necesidad del conjunto de ancianos? Porque la autoridad no puede recaer en un solo hombre. La autoridad no puede recaer en un solo hombre, quien toma las decisiones. El que se cae, él solamente es el que manda. El presbiterio era el conjunto de ancianos que en una situación difícil escogían y decidían la suerte de las cosas que necesitaban decidirse por la sabiduría de Dios. La necesidad de los ancianos en esta carta que Pablo manda es porque habían hombres que se estaban tomando la autoridad de una sola forma, unilateral. Un solo hombre quería establecer qué era lo que se hacía en esta iglesia. Fíjense, sáltense por favor al versículo 10, Tito 1:10. Tito, verdadero hijo en la fe, dice aquí: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mayormente, ¿qué, hermano? Los de la circuncisión. ¿Quiénes se querían tomar esta iglesia donde fue enviado Tito? Los judaizantes. Estos de la circuncisión, a quien Tito tiene que hacer una tarea durísima, pero que la cumplió, eran judaizantes, Cristo más. Y había uno, escuchen bien, había uno que ya se estaba tomando la autoridad para sí mismo. Ya no había ancianos allí. Por eso la necesidad de los ancianos. Establece ancianos antes que eso se vuelva un desorden, antes que se vuelva un nicolaíta en esa iglesia. Establece ancianos para que la autoridad no caiga sobre un solo hombre. Mire la orden de Pablo a Tito. Lea conmigo el 11. Los de la circuncisión. Estamos hablando de los judaizantes. No son judíos, judaizantes que querían Cristo más. Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca. Lo mismo que hizo Pablo en Galacia. Dio su testimonio, dijo que se había reunido con Pedro, con Jacobo y con Juan, y da la carta a los Gálatas. Lo mismo. Pablo dice: tápales la boca a los judaizantes estos, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, miren de dónde apareció el hombre aquí.
uno de ellos. Por eso la necesidad de ancianos. Ahora se da cuenta, usted nunca más va a volver a ver Tito de la misma forma. Por eso se necesitaban el presbiterio de ancianos, porque uno de ellos, ¿de quiénes? De los judaizantes. Su propio profeta dijo. ¿Qué dijo el hombre? Aquí va a decir Pablo lo que ese profeta, lo que el judaizante decía. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esto decía el falso profeta, el judaizante. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice Pablo en el 14, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿A fábulas qué? Judaicas. Judaicas. Es que eran judíos convertidos, fariseos convertidos, los que ahora llamamos judaizantes. No atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres, ni mandamientos de hombres. La cátedra de Moisés, la silla de Moisés, estaban acostumbraditos a mandar, a quitar y añadir, a poner, requitar, que se apartan de la verdad. Y por eso que en el versículo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. 3, Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley. El contexto, ¿de qué se estaba tratando aquí? ¿A quién iba Tito a reprender? ¿A quién iba Tito allá a taparles la boca? A los judaizantes que querían Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más el sábado, Cristo más los días festivos, más la luna nueva, más todo el aparataje judaizante. No estamos en contra de eso, amado hermano, pero no se trata de eso en la gracia, no se trata de eso. No se trata de eso. Y como no hay tiempo para más, voy a dejar los textos que se han sacado de contexto para las preguntas y estoy cerrando en un minuto, Hans. Los textos fuera de contexto los voy a dejar para las preguntas. Voy a dejar municiones que tengo preparados en Colosenses capítulo 2. Puede ir ubicándose. Tenemos municiones. Tenemos todavía mucha más palabra que decir en Gálatas. Tenemos mucha más palabra que decir en Hebreos. Desde Hebreos 4 en adelante. Todo lo que la palabra de Dios determina. ¿Qué ocurre con los judaizantes? Hermano, nosotros amamos a la nación de Israel, oramos por Israel, bendecimos a Israel. De los dos pueblos se hará un solo pueblo. Estamos claros de eso. Pablo deja eso muy claro, muy categórico, desde Romanos 8 hasta Romanos 11. Tengo reserva aquí para los que quieran debatir. Tengo reserva de Romanos. Tengo mucha palabra aquí para compartir para todo el que quiera debatir esta palabra. Todo el que quiera sentarse conmigo tiene libertad de hacerlo. En el nombre de Jesucristo, no para contienda, sino para que se establezca la verdad de Dios acerca de estas cosas. Amado hermano, este tema judaizante fascina. Amado hermano, el tocar el shofar no tiene nada de malo, el banderín no tiene nada de malo, pero un poco de levadura leuda toda la masa, amado hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa. Empezó con poquitas cosas, pero de la misma forma que Pablo dice en Gálatas 3:1, ¿quién os fascinó? Este tipo de cosas comienzan a fascinar porque empezamos a parecer que queremos adelantar la reunión con el pueblo de Israel. Eso tiene un tiempo, eso tiene su tiempo. Nosotros podemos entender que ellos tienen un velo en este momento, pero no podemos enamorarnos, no podemos fascinarnos de rudimentos, no podemos fascinarnos de tradiciones, no podemos nosotros fascinarnos, amado hermano, de cosas que ya no pertenecen a este nuevo y hermoso pacto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a cerrar con un capítulo. Colosenses. No lo voy a dejar para preguntas y respuestas. Ya Han me dio la verde. Han está en el espíritu. Han dice, hermano, termine. No deje eso colgando. Colosenses capítulo 2. Versículo 8.